que ya está empezando a grabar. Sí. Voy a detener la transcripción. No quiero que se transcriba. Ok, listo. Ahora sí. Un gusto de verdad tenerlos por acá, a todas y a todos. Es un verdadero placer pues tener la presencia y la atención de ustedes en esta tutoría que, como les dije, es como un bonus sobre un tema que para mí como profesor, como instructor y también como profesional en informática especializado en bases de datos es sumamente importante transmitir. Es el conocimiento relacionado a la seguridad que tenemos nosotros que darle a las bases de datos y seguridad no solamente en términos de acceso, sino en asegurar algo que es lo más importante en un sistema de información, ¿verdad? Que son los datos. En una dirección de tecnología hay dos activos valiosos. El primer activo valioso en cualquier dirección de tecnología o departamento de tecnología es el recurso humano. Ese es el primer activo valioso. Y el segundo activo, después del recurso humano, son los datos. Eso es un activo que no se cuantifica. Creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Lo que pasó hace un par de años en el país, varias instituciones fueron comprometidas y muchos de sus datos fueron, y lamentablemente fueron perdidos. Y eso es una pérdida que no tiene valor, es invaluable. Y bueno, ¿verdad? Aunque en estos casos fueron ciberataques y estos ciberataques llegaron hasta donde estaba la protección de datos, eh, digamos que de nada sirvió en algunos casos, ¿verdad? En otros casos sí se pudieron recuperar muchas cosas, pero mucha información se perdió, quizás por no tener un esquema de resguardo de la información de la forma más idónea posible. Esta noche vamos a ver dos vertientes con relación a la seguridad. En la primera vertiente es la seguridad de acceso y la segunda vertiente es la seguridad de los datos. Yo creo que todos aquí tuvieron que haber instalado el SQL Management Studio. Creo que todos ustedes tuvieron que haber instalado el motor de base de datos SQL para poder hacer sus diferentes proyectos y sus diferentes trabajos. Creo que para nadie es extraño esta interfaz que ustedes están mirando en la pantalla compartida. Entonces, con ese antecedente, ¿verdad? Que para esto que estamos mostrando no es nuevo, voy a empezar a dar esta pequeña clase de cómo proteger el acceso a nuestra información y cómo proteger la información en sí. Si tienen preguntas durante mi intervención, durante mi charla, por favor pueden levantar sus manos y estaré dando la palabra en el orden a como las mismas fueron levantadas aquí en el Teams. Entonces, voy a empezar diciéndoles que cuando usted instala por default el motor de base de datos en el proceso de instalación, él te crea un login o una cuenta por defecto, ¿verdad? Que normalmente es la cuenta del usuario con el que se instaló. Adicionalmente, aquí lo tengo señalado, adicionalmente se pueden crear más usuarios y más cuentas. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es que hay varias formas de autenticarnos en el SQL Server de Microsoft. Principalmente hay dos. La primera es a través de un usuario del propio equipo o un usuario del directorio activo. No sé si ustedes saben qué es un directorio activo. ¿Saben qué es un directorio activo? Bueno, si no lo saben, es un sistema
que permite identificar o dar identidad a las diferentes personas en el mundo, digamos, de computación, en el cual me permite a mí darles atributos y a esos atributos, ¿verdad? Asignárselos a una determinada persona y a través de ese objeto llamado usuario, otorgarle accesos, permisos a diferentes sistemas, accesos a diferentes computadoras, acceso a diferentes servicios como este de base de datos. Entonces, ese es el primer método de autenticación a través de un usuario propio del sistema operativo o propio del dominio. La segunda forma en cómo podemos autenticarnos es a través de un usuario que es completamente independiente al sistema operativo o al directorio activo, sino es un usuario propio del motor de base de datos. Esas son las dos formas en cómo nosotros nos podemos conectar al motor de base de datos. Supongo que cuando ustedes instalaron por default, el usuario de su equipo fue el que se les creó y se les dio el rol más gordo, digámoslo así, en términos de permisos, que es el sysadmin o el administrador del sistema. Pero se pueden crear más usuarios. Estos usuarios pueden ser de tipos usuarios del directorio activo, usuario de máquina local, o bien pueden ser usuarios propios del sistema gestor del SQL. Si ustedes en algún momento de la configuración siguieron el wizard, entonces solamente les quedó un método de autenticación, que es a través de un usuario del sistema operativo o un usuario del directorio activo. Esto lo podemos cambiar, eso sí, ocupo que me sigan, que presten atención, que también tengan su SQL Management Studio abierto, su motor de base de datos abiertas, para que me puedan seguir. Con el simple hecho de darle aquí, clic derecho, e irme a las propiedades, yo puedo irme aquí a las diferentes opciones y especificarle cómo quiero que se me autentique a este motor de datos. Como ven, el wizard por default genera esta opción, nada más que la autenticación sea por Windows Authentication, que eso es usuarios de un directorio activo o usuarios propios de esta máquina, ¿ok? Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, claramente, pues el default recomienda Windows Authentication porque te da más facilidades, te permite tener mejores controles y además es muchísimo más seguro porque las políticas de contraseña, tanto en el sistema operativo Windows como en un directorio activo, pues pueden ser igual complejas, que no se repitan, que cumplan con ciertos patrones. Entonces, el default es el más seguro, pero lamentablemente, pues en la vida de nosotros los informáticos, pues vamos a tener la necesidad de contar siempre con el método de usuarios de SQL Server, que son los usuarios propios del motor de datos. ¿Y por qué? ¿Por qué no usar solo Windows Authentication? Bueno, porque hay sistemas, hay desarrollos que se compran, ¿verdad? Que son a la medida, pero son desarrollados por otras personas donde al ser general, ellos no pueden saber si una empresa tiene o no tiene un directorio activo. Puede ser que ellos tengan o no tengan, ¿verdad? La capacidad o el conocimiento de poder crear usuarios en Windows y darles ahí permisos y roles. Entonces lo hacen de forma general o de forma genérica, creando usuarios propios en el motor de base de datos y eso les da a ellos la facilidad de simplemente cuando ocupen conectarse, poner ahí, seleccionar aquí SQL Server Authentication, poner aquí nada más el nombre del usuario que le dieron, el que se inventaron, bueno, no, aquí es y la contraseña. Pero, entonces aquí, si lo ven, estoy autenticándome como un usuario del SQL. Aquí arriba me estoy autenticando con un usuario de Windows. Al final
la conexión es la misma. Al final, el método de autenticación difiere, pero me hace el mismo efecto. Me permite conectarme al motor de datos. Solamente que una puede ser más segura que la otra, más fácil y más configurable en temas de asignaciones de roles y grupos y permisos. Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro este primer punto, verdad? Que hay dos tipos de autenticaciones. Es la autenticación de Windows y la autenticación de Windows con usuarios propios o logins propios que se crean en el motor de datos. Esto, ¿cómo le podemos llegar? Bueno, ustedes me vieron, le di clic derecho al motor de datos en sí, me fui a sus propiedades y en la parte de seguridad, ahí le definí cómo quiero que se autentique las personas en este motor de base de datos en particular. ¿Ok? Hay más opciones acá. Sin embargo, pues vamos a delimitarlo acá. Bien, vamos ahora a un punto importante. ¿Cómo creo los usuarios, verdad? ¿Cómo se crean los usuarios en el SQL Server? ¿Cómo se crean los logins, perdón, en el SQL Server? Bueno, dentro del motor de datos hay un apartado que se llama Security. ¿Lo ven acá? Está el motor de datos, están varias carpetas, dentro de ellas las de base de datos, Server Object, Replication y otras. La que nos interesa en este punto es la que se llama Security. Y aquí tenemos otra carpetita que se llama Logins. Las cuentas que están aquí creadas son las cuentas que van a tener acceso a este motor de datos. Ojo, acceso no significa que van a poder hacer todo lo que se les dé la gana. Lo que definimos aquí inicialmente cuando yo creo un login es permitirle el acceso al motor de datos. Voy a eliminar este usuario para volverlo a crear. Ajá, para enseñarles cómo se crea un usuario de las dos formas. Bueno, ¿cómo se crea un usuario? Bueno, bendición de Dios que este sistema de SQL Server de Microsoft pues es muy intuitivo. Clic derecho donde dice logins, new login. Y aquí de una vez se le especifica qué tipo de usuario vamos a crear. Si es Windows Authentication o SQL Server Authentication. Aquí hay una entrada más que es Microsoft Entra ID Authentication. Esto es Azure, autenticación por usuarios creados en Azure, pero eso es otro tema. Por ahora vamos a enfocarnos en los dos que les enseñé, Windows Authentication y SQL Server Authentication. Entonces, si es un Windows Authentication, pues si yo no me sé el usuario, podemos irlo a buscar acá, ¿verdad? Y aquí en buscar vamos a encontrar, quiero meter uno que se llama administrador. Vamos a ubicarlo. Administrador. Ya lo deshabilité, creo. Vamos a ver. Aquí está, administrador. Simplemente le doy aquí doble clic y le doy a aceptar y ya aquí ya lo tengo listo para agregarlo. Vean otro punto importante. Así agrego con Windows Authentication. Le tengo que definir una base de datos por default. Es decir, cuando el usuario entra y se loguea, ¿a cuál base de datos quiero que se vaya por default? Bueno, en estos casos lo recomendable es que se vaya a la base de datos master, ¿verdad? Y de ahí, ya a partir de ahí, le podemos dar o otorgar los accesos a las bases de datos que ocupemos. Entonces aquí, como está en el default, pueden dejar el lenguaje de default y simplemente le damos OK y así de fácil creamos un usuario por la autenticación de Windows. ¿Cómo creamos un usuario local del SQL Server? Igual, clic derecho en Logins, New Login.
escogemos SQL Server Authentication, ¿verdad? Aquí le podemos poner, no sé, un nombre, pongámosle Paco. Y ojo, por default, el SQL Server Authentication me restringe cómo debo de crear las contraseñas. Entonces tengo aquí reforzar la palabra o las políticas de contraseña, reforzar la expiración de contraseña, crear o instruir al sistema que cuando el usuario ingrese por primera vez cambie la contraseña. Entonces son por default cuando se crea por SQL Server Authentication, lo más recomendable es que estas tres marcas estén señaladas. ¿Eso qué es lo que me define? Bueno, me define que tengo que darle una contraseña robusta que incluya mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales y una longitud que es igual o superior a 8 caracteres, ¿verdad? También me obliga la expiración, ¿verdad? Me pone por default 90 días. Y la última es que, y como yo, administrador de base de datos, le estoy dando la contraseña, y yo me sé la contraseña de esa persona, de Paco. Bueno, la idea es que yo no me sepa la contraseña de Paco. Entonces le marco esta opción para que cuando Paco entre, pueda él cambiar la contraseña. Para efectos prácticos, ¿verdad? Pues simplemente voy a quitar estos check y le voy a poner aquí una contraseña, pues que no, que sea simple, ¿verdad? Voy a ponerle 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente esto ustedes no lo pueden hacer en producción, no lo pueden hacer en ambientes reales. Como les dije, la buena práctica es hacerlo con estos checks señalados y crear las contraseñas de acuerdo a las políticas que éstas definen. Le dejo el máster y así creamos la contraseña. Perdón, creamos el login. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Única y exclusivamente entrar a la base de datos, perdón, al motor de datos. Ya yo había creado un usuario que se llama J. Alvarado G y como ven acá, me permite el acceso. Voy ahora a hacer un login con Paco. Vamos a ver qué pasa con Paco. Vamos a conectar a Paco. Vamos a poner Paco por aquí. Vamos a poner su contraseña. Y vamos a darle conectar. Ya se conectó Paco. Aquí está Paco, ¿lo ven? Me permite el acceso al motor de datos. Por default, me manda a la base de datos master, ¿verdad? Pero nada más me permite entrar, no me permite hacer absolutamente nada, nada más entrar. Y como ustedes ven acá, hay una base de datos que se llama Adventure Work 2019. Eso es una base de datos, nombre X, aquí se le llama así. ¿Ustedes creen que Paco, tan solo el hecho de yo haber creado su login, ya podrá entrar a la base de datos Adventure Work a hacer cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí va a poder entrar o que no va a poder entrar? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Qué les dice su sentido común? Mm, ¿Quién participa? ¿Quién abre el micrófono? Ahí vi que Edwin activó su micrófono. Dígame, Edwin. No, bueno, no le va a permitir el acceso. Le doy doble clic acá y dice que no es accesible. Paco no tiene permisos para conectarse a la base de datos, perdón, de ingresar a la base de datos Adventure Work, porque el hecho de crearle el login no le da el derecho para poder ingresar a una base de datos. Hay que hacer una operación adicional para poder
hacer que Paco entre a la base de datos AdventureWorks a hacer operaciones que pueden ser de lectura, de escritura o de creación de objetos. Vemos cómo se hacen los permisos o cómo se les dan permisos. Bueno, se le puede dar de varias formas. Vamos a hacerla de la forma fácil. Vamos a darle clic derecho a la base de datos. Obviamente no desde Paco, porque ya vimos que Paco es un usuario completamente raso, no tiene permisos de nada, pero este usuario de Windows, Nightreal, pues es un usuario poderoso. Es un usuario administrador, es un usuario que tiene derechos de todo y gobierna en todo este motor de datos de SQL Server. Entonces vamos a irnos aquí a la base de datos AdventureWorks, le vamos a dar clic derecho, propiedades, vamos a decirle permisos por acá, ¿verdad? Y vamos a buscar aquí cómo le damos permisos a esta persona, ¿verdad? Hay, como les dije, diferentes formas de cómo darle permisos a un usuario en una base de datos. ¿Ok? Vamos a irlo viendo por acá. Creo que era acá. Desde el propio Paco. Ya es. Server roles, segurables. Aquí. Vamos a decirle que Paco le vamos a crear un usuario en la base de datos AdventureWorks que se va a llamar Paco. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si ahora Paco aparece como un usuario dentro de la base de datos AdventureWorks. Lo ven acá, ya nos aparece Paco. ¿Ok? ¿Vieron? Lo hago de nuevo si fui muy rápido. Voy de nuevo si fui muy rápido. Entonces me fui a la parte de logins, me fui a donde estaba el usuario de Paco, le di clic derecho, le di propiedades y en donde dice User Mapping, le dije que Paco tuviera acceso a la base de datos AdventureWorks, que su usuario fuera Paco y que tuviera un rol público. El rol público o el database role público es un rol muy básico que le permite solamente el ingreso a la base de datos. Ahora sí, vamos a hacer un disconnect con Paco, vamos a volverlo a conectar. ¿Y será que ahora sí Paco tendrá acceso a la base de datos? Vamos a ver. Oh, ya Paco tiene acceso a la base de datos. Profe, con permiso. Adelante, es que no sé, me aparece el nombre Al. No sé si así te llamas. Sí, Adelante. profe, la pregunta mía es que vi que ahí habían varios que decía, usted decía que público es muy básico. Esos grupos uno los asigna, ¿qué puede hacer? O ya viene, bueno, imagino que viene algo por default. Sí, Esa es la correcto. pregunta. Correcto. Por default, él va a tener el public significa acceso nada más a la base de datos. O sea, poder entrar. Como quien dice, me abrieron el portón de la casa y entré al jardín, pero todavía falta entrar a la casa. Y en la casa tengo una sala, tengo 3 cuartos, tengo un comedor, una cocina, un patio y digamos que 2 baños. Pero Entonces, el público nada más es como para ver. el público ni siquiera para ver, es para entrar al jardín y Ah, ver que hay una casa ahí, pero yo no sé qué hay dentro de la casa. Y ojo, aquí estamos como Paco, ¿cierto? Ya me dejó entrar a la base de datos AdventureWorks. Vamos a ver qué pasa. Vean, no ve nada. Veamos cómo entra el usuario poderoso Nightreal, que es el administrador. Veamos cómo entra este amigo aquí. Tablas, y vean el montón de tablas que ve el usuario Nightreal.
y vean las tablas que ve Paco. No ve nada. Como José Feliciano, perdón, no ve nada. No ve nada en este momento y en este contexto, ¿verdad? Obviamente, en este contexto, Paco no ve nada. Se le permitió el acceso nada más al jardín de la casa, pero él no puede ver qué hay dentro de la casa. Ni siquiera se puede asomar por las ventanas. No está viendo absolutamente nada, Paco, de Adventure Work, que es la base de datos de ejemplo que estoy usando. Entonces, quiero que vayan ustedes haciendo un ejercicio mental. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Un login. El login que me permitió acceder al motor de datos. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Decirle al nuevo usuario, usted tiene permiso de entrar a la casita o a la base de datos que se llama Adventure Work, pero de momento solo al jardín. Y le creamos el usuario de base de datos que le permitió entrar a ese jardín de esa base de datos Adventure World, pero todavía este amigo no tiene derecho de ver absolutamente nada. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo le damos acceso a Paco para que pueda ver tablas? Bueno, si ustedes ven aquí, hay un montón de tablas. Hay bastantes tablas y ninguna ve Paco. Ahora, no sé si se logra apreciar por el tamaño, pero cada tabla tiene un nombre, claramente. Y además de tener un nombre, tiene un autor, pongámoslo así. Técnicamente esto se le conoce como esquema, pero para que me comprendan mejor, cada tabla tiene un autor. Y el autor siempre es lo primero que se lee a la hora de desplegar todas las tablas. En este caso, Database Log, ¿cuál fue el usuario que creó la tabla o el autor? Fue DBO. Para la tabla Employee, ¿cuál fue el usuario que la creó? Human Resource. Pero esto técnicamente, dentro de este apartado de tablas, se le conoce esquemas. El esquema es como el universo donde un determinado usuario puede crear objetos y esos objetos son propios de ese usuario o de ese esquema. Normalmente un esquema está vinculado a un usuario dentro de una base de datos. ¿Ves? Entonces, ahí también nosotros podríamos separar. Mira, yo quiero que solamente los usuarios de recursos humanos vean sus tablas, nada más. Entonces, yo creo los usuarios y le defino como esquema recursos humanos, ¿verdad? Entonces, por default, esos usuarios solo van a ver o van a poder ver esas tablas igual, solo ver. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo matamos este tema para que Paco pueda ver tablas dentro de la base de datos de ejemplo que estamos usando? Bueno, para eso vamos a irnos a seguridad, pero ya, ojo, ya aquí estoy en otro entorno. Vean que acá estaba en la seguridad del motor de datos, ¿cierto? Este security es del motor de datos, pero aquí dentro de la base de datos, una vez que expando, ¿verdad? Hay otro folder que se llama security, pero esta seguridad está dentro del entorno de la base de datos Adventure Work, no de ninguna otra base de datos, solo de esa. Entonces vamos a irnos donde nuestro querido Paco, ¿verdad? Y Paco aquí prácticamente no tiene acceso a nada, ¿verdad? Paco, el usuario Paco, como lo ven acá, pues no tiene nada. Pero ojo, yo como dueño y como administrador de todo este entorno SQL, porque ese es el rol que tengo con este usuario NightReal, ¿verdad? Yo le puedo dar roles globales dentro de esa base de datos. Yo le puedo dar el acceso de DB Data Writer. ¿Qué significa eso? Que él va a poder escribir
en cualquier tabla de la base de datos. Eso es lo que significa DB Data Writer. O sea, es un rol que viene por default en todas las bases de datos y al usuario que lo tenga le va a permitir escribir a esa base de datos. ¿Y qué es escribir? Bueno, ¿cuáles son las tres acciones que escriben en una base de datos? El delete, el insert y el update. Bueno, el update técnicamente es la combinación, ¿verdad? Entre un select y un delete. Literalmente es así. Y bajo ese sentido, si yo le doy derecho a Data Writer, sí, pues le tengo que dar derecho a Data Reader, porque como les dije, cuando se elimina o se actualiza información, pues se ocupa leer la tabla para poder saber qué se va a eliminar o poder saber qué se va a actualizar. Eso en el caso de que quiera darle ese rol o esos permisos globales a ese usuario para toda la base de datos Adventure World. A veces no ocupo eso. Yo ocupo que Paco solo pueda consultar pero consultar algunas tablas. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde le entramos? Bueno, podemos hacerlo por aquí dentro de la parte de Securities. Aquí voy a decirle a Paco, vamos a buscar objetos. Voy a decirle que quiero buscar todos los objetos dentro de la base de datos. Ojo, estoy con el usuario que tiene los permisos de administrador, ¿verdad? Voy a buscar aquí tablas. Aquí están las tablas, la voy a seleccionar, voy a darle aquí OK. Y aquí están todas las tablas que tiene la base de datos Adventure World. Y ahora sí, ¿qué tablas quiero que lea o que vea Paco? Bueno, quiero que Paco vea la base, la tabla Error Log. Entonces, aquí la marco y aquí abajo le voy a decir que pueda seleccionar, digamos que pueda insertar, que pueda eliminar, que pueda actualizar, que pueda ver la definición. La definición es que pueda ver cómo está creada esa tabla, o sea, cuál es la instrucción, el create table. Eso se refiere con la definición. Y vamos a ver qué otro permiso le podemos dar. Digamos que esos. Vamos a ver qué pasa cuando yo le doy esta operación. Vamos a ver si quedó. Ok, y aquí Paco tiene acceso a la tabla de error log, ¿verdad? En este momento Paco no he refrescado la interfaz, entonces Paco todavía no está viendo nada, pero vamos a hacer un refresh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Paco ahora que acabo de hacer un refresh. Oh, ya está viendo error log. Ya está viendo la tabla de error log. ¿Por qué? Porque yo le definí a Paco que viera esa tabla y la puedo consultar porque yo le di permisos de consulta a Paco, ¿cierto? Vamos a ver. Y bueno, la tabla no tiene registro. Eh, También le di permisos de editar, pero bueno, no voy a ponerme aquí a crear un registro, son bastantes campos y después me atraso más de la cuenta. Vamos a darle permisos a otro objeto. Vamos a irnos aquí a donde Paco y vamos a decirle a Paco igual. Vamos a darle acceso a otra tabla. Igual, me voy aquí, doble clic donde Paco para ver sus propiedades. En Securities, me voy donde dice Search, selecciono todos los tipos de objetos, busco tablas, le doy clic ahí y vamos a seleccionar una tabla que se llama Employee, que es del esquema o del usuario, del usuario, perdón, del esquema y Human Resource, ¿verdad? Que esto podría ser un grupo de usuarios.
Entonces, igual vamos a darle permiso de delete, permiso de insert, permiso de seleccionar, permiso de actualizar y permiso de ver la definición. Pero me dirán ustedes, José, ¿qué hace el alter? ¿Qué hace el reference? ¿Qué hace el take ownership? Bueno, son roles que tienen su lógica. Alter. ¿Qué hace un alter? Cambiar la estructura de la tabla. Es decir, que yo, Paco, siendo Paco, voy a tener la capacidad de hacer un alter table y agregar un campo, modificar un tipo de dato, eliminar un campo. A eso se refiere con alter. Control es prácticamente darle control total a toda la tabla, ¿verdad? Reference, ¿qué hace reference? Reference lo que hace es darle permiso a Paco para que pueda crear una llave foránea con otra tabla, ¿verdad? Obviamente Paco tiene que tener permisos de reference en la otra tabla. Take ownership lo que significa es, vea que la tabla está en el esquema Human Resource, es que yo la cambie ese esquema al esquema por default de Paco, que creo que en este caso es DBO. Este change tracking es si quiero ver todas las alteraciones que ha tenido la tabla en el tiempo. Y la definición, como les dije, es ver cómo se creó la tabla, el create table con todos sus campos, sus restricciones y demás detalles, índices y demás detalles, ¿verdad? Bueno, aquí estamos con la base de datos employed para Paco. Le vamos a dar OK. Vamos a checar nada más, a ver si está ahí. Aquí está Human Resource. Igual vamos a refrescar. Ahí está la conexión de Paco. Vamos a hacer un refresh y vamos a ver si Paco puede ver la tabla de empleados. Y sí, aquí está. Está la tabla de empleados. Vamos a darle un select. A ver qué me tira. Y me tiró un montón de información. Aquí está toda la información de los empleados. De esta base de datos de ejemplos. Le dimos permiso para actualizar, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Aquí, ¿qué modificamos? Vamos a modificar. Vamos a decir, ¿qué cosa? Vamos a decir, digamos que esta persona es F. Vamos a ver si me deja. Oh, ya me dejó. Así de fácil se edita, ¿verdad? Me imagino que ustedes saben también hacer esta cuestión. Entonces ya vieron que el permiso de update ya lo tengo, ¿verdad? Puede ser que si elimino una fila, puede ser que la fila tenga alguna restricción de integridad referencial, así que no voy a eliminar ninguna fila, pero ya vimos que el permiso está concedido y la persona, en este caso el usuario Paco, está teniendo permisos para leer, escribir. Queda claro este punto de permisos, ¿verdad? Ya vimos los niveles. Ojo, primero es entrar al barrio, al servidor. Lo segundo es entrar a la casa, al jardín de la base de datos. El tercero es entrar a lo que hay dentro de la base de datos. Es decir, entré a la casa y me dieron acceso a las tablas, ¿verdad? Pero la base de datos no solamente tiene tablas, tiene procedimientos almacenados, tiene funciones, tiene triggers. No sé si vieron triggers en este curso, creo que sí, tuvieron que haber visto los triggers. Son diferentes objetos, ¿verdad? Diferentes apartamentos o lugares, ¿verdad? Que debe tener la casa. En este caso solamente le dimos permiso a Paco para ver tablas, pero ahí podríamos ver si hay un store procedure por ahí, igual search, todos los objetos. Vamos a ver si vemos un store procedure por ahí. Vamos a seleccionarlo. Vamos a marcar, vamos a ver cuál marcamos. Uno de recursos humanos, a ver si aquí hay. Vamos a marcar este.
Y bueno, esto es una tabla. Me está engañando este. Y le vamos a decir, este es un store procedure, y le vamos a decir qué vamos a hacer o qué puede hacer Paco con este store procedure. Es muy fácil. El permiso se llama execute. Si Paco no tiene el permiso de execute, Paco jamás va a poder invocar o consumir este procedimiento llamado USP Update Employee Here Info. ¿Ok? Entonces simplemente le marco el execute y le doy OK, y ya Paco debería tener acceso al store procedure este que le acabamos de dar. Hay más cosas, ¿verdad? Está el Take Ownership, está el View Definition, que ya les dije que era, ¿verdad? Entonces, ya aquí igualmente si refresco la conexión de Paco, refresh, en Database, Adventure Work, vamos a ver si vemos los Store Procedure, que aquí está en Programmability, y ya Paco tiene acceso a este Store Procedure al cual le dimos el permiso de ejecutar. Ya Paco podría ejecutarlo, ¿verdad? Execute, y le damos los parámetros que ocupe y el Store Procedure se ejecuta. Y así podemos dar permiso para funciones y para la creación de índices y demás cosas que podemos nosotros otorgar. Pero como ven, en un esquema real, en un esquema productivo, es decir, una base de datos que está dando la cara a muchos usuarios, esta es la forma de cómo se hace. Se crean sus cuentas, sus logins. Los logins se vinculan a un usuario en la base de datos, y la base de datos, con los permisos que yo le genero, van a tener acceso a lo que yo le defina. Y Josué, ¿tengo que estar haciendo esto usuario por usuario? La respuesta es que no. Lo voy a hacer una vez, pero después de ahí, con esto que les voy a explicar, simplemente con asignarle un rol va a tener los permisos que yo le defina. Entonces, eso lo hago con los roles. ¿Ok? Un rol es un grupo de permisos que yo lo tagueo o lo etiqueto, y en ese grupo de permisos puedo decirle, bueno, este rol va a poder escribir, leer, ver la definición de tales tablas, va a poder ejecutar tales store procedures, va a poder ver la definición. Entonces, en lugar de decirle al usuario objeto por objeto, le vinculo este rol y automáticamente va a tener todos los permisos que yo le di al rol. Y como Al preguntó ahora, vea que en todo lado está public, y public no tiene derecho a nada, es como el grupo o el rol por default. Igual aquí creamos un rol, le podemos poner, no sé, cualquier cosa, prueba, ¿verdad? Y aquí podemos decirle si queremos clonar algún de los roles ya existentes, o si queremos ir creando los roles de acuerdo a mi necesidad. Entonces aquí hago lo mismo. Ve que antes era un usuario en particular, ahora es un rol. Entonces aquí hago exactamente lo mismo como si fuera un usuario, solamente que le creo aquí, voy a darle tablas. Voy a decirle esto igual, lo hago una vez, me desgasto una vez, pero en adelante todos los usuarios que calcen en este rol, simplemente se lo defino, se lo marco y él va a tener acceso. Vamos a decirle aquí igual, select, ver definición. Digamos que esos dos. Vamos a ver ahora también este, igual select, ver definición. Veamos otro por aquí, uno que se llame person. Vamos a ver, esta person, igual vamos a darle select.
Y vamos a darle, digamos, OK. Y vean que ya se creó un rol que se llama prueba rol. Ahora, si yo me voy a Paco, en Security, de la base de datos, voy a decirle a Paco que en lugar de, ¿cómo fue que le llamé? Prueba rol, fue que le llamé a estos son esquemas. Aquí, en membership. Ve que ya aquí está el rol creado. Entonces, le doy aquí, le marco el rol que le creé y todos los permisos que definí anteriormente, solamente con tildar aquí una vez y darle OK, ya Paco los obtiene. Creo otro usuario, J. Alvarado G, igual, propiedades, me voy aquí a membership, le pongo prueba rol y listo. Me desgasté una vez, tuve que hacerlo una vez, pero ya a partir de ahí, si el usuario calza en ese rol, simplemente se lo señalo en el apartado de membership. ¿OK? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y vamos a ver si este rol Paco ya lo absorbió. Sale aquí un refresh. Vamos a irnos a las tablas. Y ahora Paco pues va a poder ver más tablas. ¿Verdad? Aquí están. Aquí están las tablas que ya le habíamos dado al usuario en sí. Y estas son las tablas que le dimos al rol que le definimos y que le asignamos al usuario Paco. ¿OK? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna observación? Porque ya voy a pasar a la segunda arista de esta tutoría. Profe, ¿OK? y Sí. en entornos Sí. como MySQL o Oracle, hay herramientas así parecidas. Uf, creo que sí. Creo que sí. Yo creo que ahora un motor de base de datos que no tenga una interfaz gráfica de usuarios intuitiva, pierde como un protagonismo en el mercado. Pero si no la tuviera, ¿verdad? Si no la tuviera, hay herramientas de terceros. ¿Qué es una herramienta de terceros? Bueno, es una herramienta que no creó el fabricante ni tampoco creé yo, sino que lo creó otro, ¿verdad? Y ese tercero me permite a mí, pues quizás interactuar de la misma forma a como lo estoy viendo aquí en un Management Studio, o hasta más fácil. Yo conozco una, mm, vamos a ver si la encuentro por aquí, que se llama DB Artisan de Idera. ¿OK? Tráeme por aquí esta parte, hacerle un poquito más grande, ¿verdad? Esto es un software, obviamente es un software que no es gratis, es un software que tiene un costo, pero es un software de terceros que facilita mucho las labores a un administrador de base de datos. Esto es agnóstico al fabricante. Este producto funciona con SQL Server, con MySQL, con Oracle, con DB2, con Postgres, bueno, hasta con Access, si fuese el caso, se conecta esta herramienta, ¿verdad? Y te ofrece un montón de facilidades para el administrador de base de datos. De hecho, cada vez más esta interfaz de SQL Server va adquiriendo características de esta herramienta que les acaba de presentar que se llama DB Artisan, ¿verdad? Pues porque es bastante buena, es bastante, y nosotros los DBAs, pues en nuestras empresas siempre motivamos para que nos las compren, porque es una herramienta que verdaderamente nos ayuda a hacer las cosas más rápidas, a hacer las operaciones hasta con mayor facilidad y hasta más seguro, ¿verdad? Tiene también herramientas de monitoreo bastante intuitivas. Usted puede detectar cuando hay un bloqueo, en fin, es una herramienta bastante buena. Entonces, si topas con la mala suerte de tener una base de datos que no tenga una interfaz gráfica agradable,
¿verdad? Pues puedes optar de software de terceros para poder administrarlas. Un ejemplo de esta que te acabo de mostrar. MySQL tiene una interfaz, quizás no le llega a este mismo nivel, pero tiene un buen punto de partida. Ayuda bastante a hacer tablas, a crear sus referencias, a crear sus procedimientos almacenados, en fin, ¿verdad? Pero quizás no sea tan intuitiva o tan fácil como esta de SQL Server. Oracle también tiene una interfaz gráfica pues agradable a la vista. Esa casi no la conozco, no he tenido mucha experiencia con Oracle, pero sí sé que es un motor de base de datos que está posicionado, casi siempre se posiciona de número uno, eh, eh, y, y- y debe de tener una interfaz gráfica igual o superior a esta del SQL Server. Estamos, Jan. Ok, sí, sí, claro. Gracias, bro. Ok. Bueno, en fin, como les dije, esto es una pincelada, ¿verdad? Esto es algo que todo desarrollador y toda persona que interactúa con base de datos debe de saber. ¿Por qué? Porque usted cuando desarrolla un software y estás trabajando en una base de datos como parte de tu desarrollo, pues tú desarrollas con el usuario más poderoso. Y el usuario más poderoso es aquel usuario que tiene un rol en el entorno del motor de datos llamado sysadmin. Ya vimos que dentro de la base de datos hay roles y esos roles definen qué puedo y qué no puedo hacer, así como hay permisos individuales que también definen qué cosas puede o no puede hacer un determinado usuario. Eso en el entorno de base de datos, pero el entorno global del motor de base de datos, y eso se refiere a cualquier cosa que esté por debajo de él, ¿verdad? Cualquier cosa que esté por debajo de él, voy a quitar estas conexiones, ajá. Cualquier cosa por debajo de él es lo que se le conoce el entorno del motor de datos. Entonces, aquí también hay roles, como les dije, dentro de la parte de security, ahí es donde están definidos los logins y dentro de los que son server roles están los diferentes roles que hay. El rol más eh, permisible, es decir, que puede hacer todo lo que le dé la gana, es el rol que se llama sysadmin. Es un rol muy poderoso, es el que te permite hacer absolutamente todo dentro de un motor de base de datos, ¿verdad? Pero también hay otros roles. Dirán ustedes, ¿qué es el bull admin? ¿Qué es el disadmin? ¿Qué es el DB creator? El process admin, security admin, server admin. Bueno, hay bastantes más. Cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su razón de ser. El sysadmin, ya lo vimos, es el más poderoso, hace todo lo que le dé la gana. El bull admin es un rol que te permite a cada base de datos que esté dentro de este servidor, dentro de este motor de SQL, te permite hacer inserciones masivas. Bull admin, operaciones masivas. Es decir, voy a cargar un archivo y en ese archivo voy a insertar un montón de filas. Eso es lo que hace ese rol, ¿verdad? Tener la capacidad, por defecto va a tener acceso a todas las bases de datos. Por defecto va a tener el permiso de insertar en todas las tablas de todas las bases de datos, pero nada más. No va a poder consultar, no va a poder eliminar, no va a poder actualizar, no va a poder ver la definición. Es nada más meterle caña, meterle datos a las tablas de las diferentes bases de datos. El DB Creator, pues obviamente es un rol que te permite crear bases de datos. Por lo tanto, al tener ese rol, por cada base de datos que usted cree, usted va a ser dueño. Y al ser dueño de una base de datos, dentro del entorno de la base de datos, usted va a poder hacer todo lo que usted quiera. Va a ser como un sysadmin, pero solamente en el entorno
de la base de datos. A eso se le conoce como DBO owner o dueño de la base de datos, y dentro de esa base de datos puede hacer lo que usted quiera. El sysadmin es el rol que te permite crear file groups, la palabra lo dice, grupos de archivos, ¿verdad? Donde usted crea un archivo llenado con ceros que va a ser utilizados a futuro para poder crecer una determinada base de datos. Entonces, usted como arquitecto de una base de datos puede decir, bueno, yo voy a tener el log de transacciones en este disco, voy a tener la data en este otro disco, voy a tener la información temporaria, TNDB, en este otro disco, voy a tener la información de master, la base de datos más importante del motor de datos cuando se crea, la base de datos master lo voy a tener en este otro disco con el fin de tener más rendimiento, tener más seguridad, que si se me pierde algo, pues no lo pierda todo, ¿verdad? Eso es lo que hace este rol. El process admin es similar al bull admin, pero para crear procedimientos almacenados. El public es el rol por default, que nada más te permite entrar al servidor o entrar al barrio, pero no te permite nada. El security admin es un rol vacilón. El security admin se recomienda que nunca se combine con el sysadmin, porque es el único rol que le puede bajar el techo a sysadmin. Si yo tengo el rol Security Admin, yo puedo ver y yo puedo definirle la seguridad a todos los demás logins y a todos los demás usuarios dentro de una base de datos. Entonces, yo con ese rol puedo decir que el usuario Nightreal deje de ser sysadmin, ¿verdad? Entonces, es un rol que está enfocado única y exclusivamente a la parte de seguridad, de lo que puede o no puede hacer un login y un usuario en un motor de datos. Bueno, está el setup admin, que este setup admin me permite crear nuevas instancias, me permite crear algo que se llama configuraciones adicionales, como un always on, que es la alta disponibilidad en SQL Server, me permite hacer otras cosas relacionadas a configuración. Y bueno, ahí hay más roles, ¿verdad? Ustedes pueden irse documentando en las diferentes páginas oficiales del fabricante. Bueno, con esto termino la primera vertiente, que es la seguridad lógica relacionado al acceso a los datos. Voy ahora a hablarles de la protección de los datos, ¿verdad? Y eso lo logro con algo llamado backups. Yo creo que todos hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Backups. Y si no la han escuchado, un backup es un respaldo de la información que tiene una base de datos. Y la información es toda, ¿verdad? Es cada tabla, cada vista, cada store procedure, cada relación, en fin, todo lo que tiene definida la base de datos más todos los datos que ella tenga, ¿ok? Entonces, eso es un respaldo, un guardado de todo, absolutamente todo lo que una base de datos, tiene. Entonces, quiero explicarle un concepto, quiero ver si tengo aquí algún ejemplo. Transaction log. Vamos a ver si tengo aquí una imagen bonita que me ayude a referenciar esta parte. Déjenme buscarles algo por aquí. Segundito nada más. Okay. Creo que esto me sirve. Creo que esto me sirve. Ok. Una base de datos está compuesta físicamente por dos componentes importantes. Un lugar donde se guarda la información y una bitácora
donde momentáneamente se guarda la información. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Eso quiere decir que cuando usted hace una inserción, una actualización o una eliminación, no lo hace directamente en la base de datos, lo hace en algo llamado transaction log, ¿verdad? Que son instrucciones que se definen a la hora de aplicar un comando SQL, update, delete e insert. Entonces, antes de que se escriba físicamente en la base de datos, se escribe en un lugar que se llama log de transacciones. Y una vez que la transacción, ¿saben qué es una transacción? Se lo tuvieron que haber explicado en la primera o en la segunda tutoría, ¿verdad? Es un conjunto de instrucciones SQL que son atómicas, es decir, que empiezan y terminan. Y pueden terminar de dos formas, nada más. Exitoso o no exitoso. Tan tan, sin más complicaciones, ¿verdad? Entonces, es durante esa fase en que la transacción se está ejecutando, una vez que la transacción finaliza con un commit o con un rollback, la información queda en el log de transacciones. Si está terminada la transacción con un commit, la transacción en algún momento se traslada del log de transacciones y pasa a la base de datos, ya a los archivos propios de la base de datos. Por eso, voy a quitar esto otra vez. Cuando yo creo una base de datos, ustedes lo pueden ver, le pueden dar clic derecho a su base de datos de proyecto. Ustedes pueden ver en el apartado de Files que ustedes ven dos tipos de archivos. El Raw Data y el Log. El Raw Data es esta parte y el Log es esta otra parte. ¿Ok? Y eso tiene una razón de ser. Eso tiene una razón de ser que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya una vez que entendimos que una base de datos está compuesta por dos archivos inicialmente, eso puede ir creciendo. Como les dije, hay un arquitecto de discos que define, ¿verdad?, cómo se van a alojar los datos en una base de datos. Entonces, aquí siempre empezamos con dos archivos. Un archivo que es donde se guarda la información ya física de la base de datos y un archivo de transacción donde se guarda, digámosle que momentáneamente la información antes de irse a este otro archivo, ¿verdad? ¿Y eso por qué se hace? Bueno, porque es la forma en cómo se puede garantizar una recuperación cuando una transacción por alguna circunstancia no termina de una forma correcta. ¿Cómo, profesor? Y las transacciones pueden terminar mal, sí, claro. ¿Qué pasa si la base de datos hace un crash? O sea, falla. El motor de datos es un software como cualquier otro que puede tener un fallo y se cae el servicio del SQL. ¿Qué pasa con los datos? Bueno, por eso es que se crea el log, ¿verdad? Porque si en ese momento en que hizo el crash el servidor se estaban escribiendo datos directamente aquí, va a quedar inconsistente, no va a quedar consistente. Por eso es que se escribe en el log y si hay un fallo, en el momento en que la base de datos levante, él va a ir a revisar el log. Mira, esta transacción empezó, pero algo pasó en el tiempo que nunca terminó. No hay un commit ni hay un rollback. Entonces, cuando ella encuentra ese desafío, ella aplica un rollback. Entonces, esa información ella no la aplica, no la agrega a este archivo. Pero si en su defecto fue que la transacción sí tiene un commit, ¿verdad? Pero ese commit o esa información no está agregada en este apartado, en este archivo, lo que hace el motor de datos, mira, esta transacción que está en el log, que tiene un final, un commit, sí la tengo que meter en esto porque terminó bien y los datos son consistentes, entonces lo subo aquí. Bueno, todo esto que les explico tiene una razón de ser,
porque cuando yo hago un backup, yo guardo todo. Como les dije, guardo todos los objetos, guardo también los datos, y los datos son tanto los datos que están en la parte primaria o en el archivo de log. ¿Ok? A eso se le conoce como un respaldo de base de datos completos. ¿Ok? Ahora, ¿hay más tipos de respaldos? Sí, hay otros tipos de respaldos. Vamos a ver qué tengo yo por acá. Tenemos tres tipos de base de respaldos que podemos hacer. Está el full, que es el que le acabo de explicar, que es un respaldo completo, ¿verdad? Se guarda absolutamente todo, definición de estructuras, datos, permisos, log de transacciones, todo lo que tiene la base de datos se guarda. Vean que aquí en esta imagen que puse, ¿verdad? Aquí a la vista de ustedes, dice que está soportado en todos los modos de recuperación. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, los modos de recuperación hacen sentido porque el log de transacciones tiende a crecer. Y si el log de transacciones tiende a crecer, al momento de un fallo, el proceso de recuperación se torna muy lento. ¿Ok? Entonces hay una forma en que yo puedo hacer eso más eficiente, pero tengo un riesgo, ¿verdad? Entonces los modos de recuperación lo defino aquí. Clic derecho, propiedades. Me voy aquí a opciones y aquí en opciones veo recovery mode. Y veo que hay varios. Full logged y simple. ¿Ok? El modo de recuperación simple es un modo donde el log de transacciones, en el momento que la información se pasa voy a tratar de traerme esto para acá, a ver si lo logro. Déjenme nada más a ver si lo logro hacerlo para acá, tal vez ahí. Entonces, cuando la información pasa del log de transacciones a la base de datos, en modo simple, eso se elimina del log de transacciones, se elimina completamente, ¿verdad? Y al eliminarse, ya se tiene por un hecho que la información está escrita aquí, por lo tanto, este log de transacciones, su archivo no crece, queda, queda muy pequeño, ¿ok? Cuando yo cambio a un modo full, aunque la información del log de transacciones se haya pasado a la parte de datos, a la parte principal de los archivos, ¿verdad? La información en el log de transacciones se mantiene y solo se elimina cuando yo hago un backup al log de transacciones, que eso ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, por eso aquí la imagen que les mostraba, él hace referencia en que el full database o el full backup database soporta todos los modos de recuperación, ¿verdad? Ya sea full o simple. Es indiferente. ¿Ok? Bueno, tenemos ahora un segundo tipo de respaldos, que es el de respaldo diferencial. ¿Qué significa el respaldo diferencial? Bueno, significa que yo hago un respaldo full el día de hoy y mañana hago un diferencial. ¿Qué es lo que se respalda el día de mañana? La diferencia, como su palabra lo dice, de lo que se hizo hoy al día de mañana a la hora en que hago este tipo de respaldo diferencial. O sea, solo la diferencia, lo que está de nuevo, lo que está nuevo es lo que se guarda. ¿Ok? Y yo puedo tener un esquema de respaldo donde hago un full hoy y hago un diferencial todos los días. ¿Ok? Entonces, cuando yo ocupe restaurar la información,
yo restauro el full y restauro el diferencial del día que ocupe. Mira, yo ocupo recuperarme al jueves, ok, hago un full, restauro la base de datos full y posteriormente restauro el diferencial del día, en este caso jueves, que corresponde. Entonces va a restaurar toda la información que había del domingo, digamos, que hice el backup hasta el último diferencial que se hizo. ¿Ok? Y esto también es soportado en todos los tipos de recuperación. Y ojo, no es incremental. ¿Qué quiere decir que no es incremental? Al ser soportado en todos los modos de recuperación, eso quiere decir que yo puedo escoger el modo simple, por lo tanto el log de transacciones se trunca, se elimina. ¿Ok? Y al eliminarse, ya permite que la información que se respalda no pueda ser incrementada. ¿Okay? Un respaldo incremental es con el respaldo al log de transacciones. Eso sí es incremental. ¿Qué significa eso? Que yo hago un full y cada 10, 15, cada hora puedo hacer un respaldo al log de transacciones. Yo les dije, ¿verdad? Que el log de transacciones se guarda cada una de las transacciones que se hacen en una base de datos y si el tipo de recuperación está full, aunque la información ya está escrita acá, en esta base de datos, en los archivos de la base de datos principal, la información no se elimina del log de transacciones. ¿Ok? Eso con un esquema full de recuperación. ¿Cuándo se elimina ese log? Cuando yo hago un respaldo al log de transacciones. Es un backup log un backup log al nombre de la base de datos y al archivo donde lo quiero mandar. Entonces, este tipo de respaldo es el que yo recomiendo en ambientes productivos. Usted hace un respaldo full, un modo de recuperación completa, ¿verdad? Un modo de recuperación, ¿cómo era que se llamaba? Un full también, un modo de recuperación full. Y esto lo puedo hacer a primera hora de la mañana. Puede ser un respaldo full a las 6 de la mañana. Lo tengo programado. Y cada hora quiero que me haga un backup al log de transacciones. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que el backup full obviamente es grande. Incluye todos los datos, toda la información, ¿verdad? Completa de la base de datos, pero el respaldo del log solo va a tener el log de transacciones. Y en el momento en que yo hago el backup al log de transacciones, el log se trunca. Se hace otra vez chiquitito. ¿Por qué se trunca? Bueno, porque ya lo guardé. Lo guardé en un respaldo. Y cuando ocupe recuperar, yo voy a echar de mano a ese archivo y lo voy a poder recuperar hasta el último segundo o hasta el momento en la línea del tiempo que yo necesite, que yo desee. Es el único método de respaldo que me permite a mí recuperar en una línea de tiempo. Ni el diferencial ni el full me dan esa posibilidad. Yo puedo decir con un respaldo, con un esquema de respaldo completo más log de transacciones, decir, quiero recuperar la base de datos Adventure Work al jueves a las 7 de la mañana con 4 minutos y 20 segundos. Y con este esquema de respaldo full con el log de transacciones lo puedo hacer. Con un diferencial no lo puedo hacer, con un full tampoco. Para hacerlo con esa particularidad, yo tendría que hacer respaldos fulles o diferenciales cada hora. Y eso no es funcional porque guarda mucha información, porque el diferencial guarda tanto lo que hay nuevo aquí como lo que hay nuevo aquí en el log de transacciones. Por lo tanto, son tamaños grandes, mientras que el respaldo al log de transacciones son muy, muy pequeños.
Entonces, vamos a ver cómo hacemos respaldos. Con esto dicho, vamos a hacer cómo hacemos respaldos. Vamos a decirle aquí que sea full. Y bueno, obviamente, ¿verdad? Hay un script para hacerlo, pero vamos a hacer un backup a esta hermosa base de datos. Vamos a irnos aquí a tarea, a task. Vamos a decirle backup. Vamos a decirle sobre cuál base de datos, Adventure Work. Vamos a decirle que es un tipo de backup full. Y vamos a decirle, ¿verdad? A dónde quiero que se vaya el respaldo, a qué lugar, ¿verdad? Aquí le doy add y le puedo decir el nombre del archivo, a dónde quiero que ella se guarde. Voy a decirle que lo haga en... Esta es mi máquina personal y obviamente tengo juegos, ¿verdad? Pero hagan caso omiso a eso. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un nombre de respaldo, se va a llamar backup adventure.back. Le vamos a dar OK, le vamos a dar OK. Ajá. Y le vamos a dar aquí OK. Y dice aquí que no tengo permisos para escribir en esa locación. Vamos a ver a dónde tengo permisos. Estoy con qué usuario lo estoy haciendo. No, vamos a hacerlo entonces en otro lado. Vamos a hacerlos aquí. File name. Backup. Advent. ¿Va? Vamos a ver si aquí si tengo permisos para crear. ¿Mm? Y ya aquí creó. Y aquí me creó el backup. Vamos a ver a dónde quedó. Que no copié dónde quedó. Backup, backup. Dice que está en Program Files, SQL Server, MS SQL Server, aquí, backup, y aquí está. Este es un backup completo. Backup pesó 200 megas. Este es un backup full. Y como tiene un modo de recuperación full, adivinen qué, también puedo hacer un backup al log de transacciones. ¿Ok? Y vamos a ver el tamaño. Vamos a ver el tamaño. Vamos a darle aquí otro nombre. Log adventure.trn. Ajá, vamos a quitar este. Y le vamos a dar OK. Y vamos a ver si me creó. Y como ven, vea lo que pesa, 112K. ¿Qué es lo que está guardando ahí? Digamos que los cambios. Pero miran, profe, pero no existe ningún cambio. Bueno, él siempre guarda la estructura, recuerdan, o sea, él tiene que guardar las estructuras, cómo está creada esa base de datos, entonces ese es el peso mínimo. Si aquí hubieran más datos, pues posiblemente este backup de log pese, no sé, 1 mega, 2 megas, pero es infinitamente inferior al peso real de una base de datos. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ganamos velocidad para respaldar, seguridad a la hora de restaurar y hacemos más eficiente todo lo que es el flujo de él o las operaciones de respaldo, ¿verdad? Esto es sumamente importante que ustedes lo sepan, lo interioricen y lo practiquen cuando estén ya trabajando, ya sea como DBA, y si van a ser desarrolladores, pues que ustedes le insten a los encargados de las bases de datos, mira, estoy entregando esto a producción y ocupo que lo respaldes, que respaldes esto cada 15, cada 20 minutos, cada hora,
porque la información que se va a guardar aquí es sumamente crítica e importante para la organización. Entonces el muchacho o muchacha de base de datos pues ya va a saber que va a tener que hacer, crear un esquema de backup full, donde haga un full backup y un backup al log de transacciones cada cierto tiempo. Y a la hora de restaurar, pues restauramos el log de transacciones, perdón, restauramos un full database y posteriormente todos los logs de transacciones que tengamos de manera cronológica y ordenada, ¿verdad? Aquí los nombres tenemos que ponerles una etiqueta o un nombre que me permita a mí identificar cuál es el primero y cuál es el último, porque se tienen que restaurar en ese mismo orden. Bueno, hay herramientas, el mismo SQL te da una forma de programar estos respaldos. Ya que hablo de esto, me dirán, Josué, ¿y yo tengo que hacer esto todos los días? ¿O será que yo puedo programar algo que me ayude a mí a poder tener esto de forma automatizada? Bueno, claramente sí, ¿verdad? Microsoft pues no es tan grosero y siempre nos da facilidades para hacer nuestras operaciones gracias a un complemento que trae el motor de datos que se llama SQL Server Agent. Este complemento es un agente que está vivo dentro del motor de datos que lo que hace es disparar tareas que se programan y esas tareas pues pueden ser tareas de respaldos, tareas de optimización, qué sé yo, mira, hay fragmentación en las tablas y ejecuto un procedimiento para desfragmentar, ese es otro tema, ¿verdad? Y tengo aquí pues el control y seguimiento de la información que resulte de la ejecución de cada una de estas tareas. Entonces, gracias al SQL Server Agent, yo puedo crear una nueva tarea donde esta nueva tarea le puedo definir los pasos. Los pasos es créeme un respaldo a la base de datos tal, créeme que ese respaldo se haga todos los días a las 6 de la mañana, entre semana y listo. Luego puedo crear otro job donde le digo al job, créeme un respaldo a los de transacciones con la frecuencia de todos los días, 15 minutos cada uno de diferencia con otros y él lo va a hacer todo por mí. Les insto a que toquen este SQL Server Agent, tóquenlo sin miedo, hagan esos ejercicios de calendarizar lo que hemos visto en esta tutoría. Ya con esto, compañeras, compañeros, termino lo que tenía preparado para el día de hoy. Igual, si tienen alguna duda con el tema de backups, estoy a la orden en estos minutitos que nos quedan. Y si no hay preguntas, pues cerraría la sesión de hoy. Entonces, espero sus manitas arriba. Vamos a darle un minutito para ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, cerramos la sesión. Y si no tienen dudas, pues pueden irse desconectando agradeciendo su anuencia y su asistencia a esta tutoría. Y espero que les vaya muy bien tanto en el proyecto como en la nota final para este curso de base de datos. Buenas noches, muchas gracias, profe. Buenas noches, profe, gracias. Que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, que estén bien.